Desde este momento, queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. Bueno, hoy continuamos con una serie que veníamos hablando de la semana pasada. De la semana pasada hablábamos sobre la depresión, ¿no? Aquellos ataques que el enemigo envía para desviarnos del verdadero propósito de Dios. Y decíamos también que la depresión pues, es algo silencioso que se va formando en nuestro corazón y nos hace sentir solos, resentidos, dolidos, menospreciados, humillados, y eso lo usa el enemigo para llevarte a un estado de soledad, de tristeza, de angustia. Pero que Cristo pagó por eso y que el deseo de Dios no es que tú estés deprimido. Pero hay algo que es fundamental, ¿no? Cuando una persona posiblemente llega a caer en depresión, o es una depresión de esas que tú quieres disfrazar. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque Dios colocaba en el corazón de mi esposa el alcoholismo. ¿Qué piensa Dios del alcoholismo? Y yo he escuchado personas cristianas, no, uno puede tomar, uno se puede tomar su cervecita, su vinito, uno puede hacer esas cositas sin embriagarse, porque el pecado es embriagarse. Y sí, el pecado es el exceso de alcohol. Pero ¿por qué nosotros como cristianos no debemos o no lo hacemos? Más bien, no lo hacemos. Primero, por no ser piedra de tropiezo para otros, porque posiblemente tú no tengas un problema con el alcohol. Posiblemente tú dices, no, yo no tengo ningún problema con tomarme una cerveza para el calor o una copa de vino. Pero hay personas que de pronto te ven a ti hacerlo y esas personas sí tienen debilidad o sí es su pecado, es su caída. Y claro, una persona que tiene debilidad con el alcohol, pues lógicamente va a terminar en el alcoholismo. Y la depresión, como hablábamos antes, es una de las razones por la cual las personas más toman, más beben. Si usted se pone a hablar con las personas supuestamente beben para calmar la ansiedad, la soledad, la tristeza, para sacar una felicidad momentánea, que es lo que supuestamente les da el alcohol. Entonces vamos a estar hablando esta mañana de eso, así que es un programa que es para ti, y posiblemente tú tienes un familiar en esta condición, tienes una persona, tu esposo, tu esposa, tu hijo, que está viviendo estos momentos. Entonces vamos a estar hablando esta mañana de este tema tan importante. Así es. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi provecho. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Qué quiere decir? Que puede estar permitido algunas cosas, pero el problema acá es el exceso. El exceso, precisamente por esas características de la depresión que conlleva a las personas a caer en este vicio, que a veces puede ser momentáneo, pero que a veces se convierte en un vicio definitivo y la gente cae en un hueco que muchas veces dicen algunos no tiene salida, no ven, digamos, más allá de la situación que están viviendo, o muchos quieren vivirla y quieren estar en ella para evadir sus problemas, para evadir sus tristezas, para evadir todo lo que en este momento sus vidas o su pasado o lo que están viviendo en el momento están pasando. Y realmente ahí es donde van a caer en lo que no deben caer, porque no buscan al Dios que puede solucionar ese problema. Que si tienes ese problema y esa situación, ese vicio, ese pecado que ya conlleva un estado de embriaguez y ya se convierte en alcoholismo y ya se convierte en algo mayor, el único que le puede modificar esa condición es el Señor, es la búsqueda de Él, es su misericordia, su amor, es su gracia, es su favor, el que tenemos que buscar ahí, de rodillas, ahí en la intimidad, ahí cuando no podemos más y levantamos las manos y decimos, Señor, heme aquí, Señor, no tengo fuerza, Señor, no puedo más, pero Señor, tú estás conmigo. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, tú puedes modificar esa condición y esa situación por la que estoy pasando, porque con mis fuerzas no puedo, con mi ejército no puedo, es con tu santa y perfecta voluntad y tu santo y perfecto espíritu que puedo modificar esa condición. Entonces estar dispuesto en entender que solo en Él está la victoria, que solo en Él no hay médico
No hay nadie que te pueda sacar de esa condición, porque a veces es una condición interna, es un ataque directo al alma, a esa alma dolida, a esa alma abatida. Y el mismo Señor dice que ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Si Él está contigo, hay solución a todo en la vida. Realmente no buscamos al mejor médico por excelencia, al mejor psiquiatra, al mejor psicólogo, aquel que puede mojar sus condiciones y llenarte de esa paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, que modifica vidas, que da la fuerza suficiente para salir adelante. Tu problema tiene solución, claro. Todo problema mientras que estamos vivos tiene solución. Pero el mayor médico, el único que transforma vidas, el único que las puede cambiar y puede cambiar tu condición, se llama Jesucristo. Es a través de Él que podemos lograr la modificación de esa situación en la que estamos, que muchas veces muchos de los que están oyendo este mensaje dicen no puedo salir. Si hay nuevas oportunidades y solo la tiene Cristo Jesús, solo la tiene Dios de los ejércitos, solo la tiene el Espíritu Santo de Dios cuando nos dejamos guiar y transforma esa muerte que estamos viviendo, ¿sí? Mentalmente, en esa condición, en vida y en vida en abundancia. Proverbios 20 dice, Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y mira, a veces decimos, no, pues un traguito no es malo, el alcohol, mira, el alcohol tiene algo. Primero, disminuye nuestro poder de razonar, de controlarnos, del dominio propio. Nos convencemos fácilmente de que una copita no nos hará daño, que dos tampoco lo harán, que no sé, y ahí es donde empieza este enemigo silencioso a dañar nuestra vida. Y quiero hablarte profundamente también de esto, pero vamos a hacer primero un corte comercial y musical y ya regresamos, porque tenemos que hablar testimonios, cosas que nosotros hemos vivido, por lo menos yo he vivido. Yo era una persona que tomaba muchísimo, era una persona muy parrandera, pero detrás de todo eso había en mi corazón un vacío. Había una necesidad, había un hueco, había algo que nada lo podía llenar, porque el alcohol nunca llenó el vacío que tenía mi corazón y mi alma. Y créeme que los guajiros tomábamos mucho, o yo por lo menos, la guajira era algo donde tomar trago era algo como tomar agua o tinto. Entonces me crié en un ambiente de parranda, desde mis 13 años empecé yo a tomar. Y eran parrandas de días, entonces sí se puede salir de allí. Tú dirás, no, pero yo no bebo, yo no tengo problemas con eso. Yo posiblemente sí en mi vida pasada logré vencer esta situación en mi vida. Pero mira, el alcohol puede ser engañoso, porque tú piensas que lo puedes manejar al inicio, pero resulta que él te termina manejando a ti. Así es. La palabra también me dice en 1 Corintios 10 que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y muchas veces podemos querer encantar la serpiente, pero corres el riesgo de que esa serpiente te muerda. Y un poco de alcohol puede fácilmente llevar a beber demasiado alcohol, ebriedad. Y eso puede llevar a una adicción destructiva, porque el alcohol nunca va a ser de bendición. Y él tiene potencial, mira, para destruir familias. Tiene potencial para destruir hogares, para destruir trabajos, para una vida sana, una vida saludable. Y no tratamos de ser legalistas. No, que los hermanos, porque yo conozco pastores que toman, conozco personas que beben. Y he encontrado pastores tomando y siendo posiblemente mal ejemplo para las personas. Si sabes que tú tienes un problema con eso, pues no lo hagas. Tú quieres es agradar a Dios. No se trata de que si puedo o no puedo. Es no contristar al Espíritu Santo de Dios y no dejar que posiblemente un pecado que parece inofensivo me lleve digamos, a no ser testimonio, o peor en el de los casos, que otra persona que tiene problemas y luchas con el alcohol vuelva a recaer por culpa mía, porque como yo lo veo tan natural, entonces es así. Todo me es lícito, decía mi esposa hace un momento, ¿no? Pero no todo me edifica, no todo me conviene. Y yo quiero rápidamente contar tu testimonio antes de que mi esposa entre aquí. Mi vida, como te decía antes de ir a comerciales, por muchos años, desde mis 13 años hasta aproximadamente los 25, hasta los 27 años que conocí al Señor, fue una vida de parranda, de ron, mucho trago, porque eso pues supuestamente nos da alegría, ¿no? El trago la pasa uno sabroso, con el trago la pasa uno rico, su cuerpo, su mente se distrae, y etcétera, y nos mentimos nosotros mismos. Pero ¿cuál fue la raíz? En mi caso, yo analizando ya muchos años después,
este tema, porque yo parrandeaba 4, 5, 6 días, hasta una semana. En diciembre era todos los días, enero, y eso era una cosa impresionante. Pero ¿qué había ahí detrás? Había depresión. Había un vacío que solamente yo lo quería tapar, lo quería llenar, porque con el trago hay muchos amigos alrededor. Con el trago se conoce más gente, se hace más relaciones. Y creemos que son, pero la realidad es que son falsos amigos, son amigos de parranda. Solamente amigos de los que tú puedes brindar una botella, de los que pueden estar parrandeando sabrosos o que están en la misma condición tuya, que también están vacíos, que también están huecos. Pero al momento que yo dejé el trago, le digo que más del 80% de la gente se retiró, más del 80% de la gente se fue. Porque ya yo no compartía esos valores y esos principios que ellos tenían, entonces ya yo no encajaba, porque ya yo no bebía, no me embriagaba con ellos. Y fueron muchos años así en mi vida, hasta que conocí al Señor Jesucristo. Y lo primero que yo le dije al Señor, recuerdo, un 30 de mayo del año 2008. Lo primero que yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero beber más. Yo quiero sacar esto de mi vida, quiero sacar esto de mí. Yo no quiero seguir ofendiéndote, no quiero seguir llevando una vida donde estoy tapando algo que sé que no me va a llenar. Donde sé que hay algo que por mucho alcohol que yo ingiera, eso no va a llenar el vacío de mi corazón. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo sacó de mí. Inmediatamente Dios desarraigó ese vicio de mi vida. Sacó algo dañino de mi cuerpo. Y desde esa fecha, yo doy gloria a Dios, desde esa fecha del 2008 hasta hoy, nunca he vuelto a recaer en eso. Muchos ofrecimientos, claro, los que quieras. Pero Dios siempre me guardó y Dios siempre me cuidó para no volver a caer en ese tema del alcoholismo. Amén, así es. Y lo que habla mi esposo de la raíz. ¿Cuál fue tu raíz de caer en ese alcoholismo, ¿no? Entonces la falta de pronto de un padre en su momento, de su nacimiento, desde su niñez, la carencia y la falta de eso conllevó a ese estado de embriaguez. Y ese estado de embriaguez puede modificar, y si la gente lo permite y el Señor no interviene, se puede caer y se puede entrar en el pecado. Dice que el alcoholismo que conlleva a ese estado de embriaguez, que es lo que no es lícito, es una trampa que nubla el juicio, destruye el autocontrol y lleva al pecado. Por eso tenemos que pedirle al Señor mucho el fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Tratar de dominar junto con la ayuda del Espíritu Santo, tener ese autocontrol para decir no más, hasta aquí llegué, para ir a sus caminos y no puedo con mi fuerza, y Él transforme mis circunstancias. Porque si hay mucha palabra que habla, hermanos y amigos, porque mucha gente llega y dice, ¿en dónde estás? Y tomar vino, el Señor lo hizo cuando en el matrimonio hizo el primer milagro de convertir el agua en vino y en el estado. Pues es que estaban en una celebración, pero esa celebración no era para emborracharse ni era para embriagarse. Pero sí hay mucha palabra que habla sobre esos estados y lo que no es permitido y que no es lícito, que es caer en ese estado de embriaguez, pierde el autocontrol, se nubla la mente, se saca lo que realmente muchas veces tiene el ser humano de malo, porque no se saca lo bueno en esos estados. Se pierden muchas cosas, se viene en un rechazo social, se viene en una situación familiar, esa persona sucumbe y lo que hay alrededor de ella, su familia, su hogar, sus cosas, muchas veces se destruyen por ese tipo de situaciones. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu, busquen el Espíritu para que al menos lo guíen. Y cuando se conoce la palabra, uno se abstiene de ese tipo de situaciones, porque el Señor lo confronta, porque el Espíritu lo guía y porque realmente lo lleva a entender que eso no se debe hacer, que no se debe llevar a esa pérdida de control que conlleva a que ese estado de excitación y a ese estado en el que todo se puede y que todo lo puedo lograr, igual que la droga, y que esa adicción, porque esto termina siendo una adicción si no lo sabemos controlar, conlleve a una destrucción. El Proverbio 21, el vino es burlador, la bebida alborotadora, y cualquiera que se deje dominar por ellos no es sabio. ¿Por qué? Porque el que se deja dominar por ellos, usted sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si no se tiene temor a Dios, si no se cree realmente que se va a fallar,
y que se puede caer y todas las consecuencias, no se determinan esas consecuencias, no se visualizan esas consecuencias que puede traer el alcoholismo. Hermanos y amigos, se puede caer. Proverbios 23, 29 a 35 advierte sobre el dolor, las heridas sin causa, los ojos rojos, la obsesión por buscar más licor. Describe el adicto como alguien que no puede dejar de beber a pesar de las consecuencias. Y muchos sabemos qué consecuencias puede traer que el alcohol y todas las que trae el alcohol. Pero hay gente que determina y que empieza por algo pequeño, como estaba hablando mi esposo, por algo que ven insignificante, por algo que ven momentáneo, y terminan siendo alcohólicos y no aceptan que son alcohólicos, porque hay personas que siguen tomando trago, toman hoy, empiezan a tomar cada 8 días y dicen no soy alcohólico. Claro que es alcohólico, porque ya tienes una adicción a tomar. Que se tome unos vinos de vez en cuando, que se tome unas cosas de vez en cuando en el estado, es otra situación. Pero que se tome algo para celebrar como lo celebró Jesús y como ayudó a que lo siguieran celebrando en ese matrimonio que todos conocemos y conocemos la palabra y el texto bíblico, es otra cosa. Pero que ya eso conlleve a que realmente ese estado de excitación me lleve a pecar, es otra cosa. Y eso es lo que tenemos que evitar. Porque empezamos a querer disfrazar ese dolor, a querer mentalizarnos a que eso nos puede modificar, a que estando en esos momentos somos otros y que podemos lograr todo, porque hay gente que le da como ese estado que puede lograr todo, puede hacer todo, puede incurrir en adulterio, o sea, el alcohol lleva muchísimas otras cosas, pero la gente en ese estado dice, ahí me siento bien, como en la droga. Y ese es el peligro, en que se siente muy bien, en que se encuentra muy bien, pero no saben que es momentáneo, que es pasajero. Las cosas de Dios, por eso hemos insistido, que son eternas, no son pasajeras. Porque este vicio puede conllevar a que yo lo tome momentáneo y pasajero y me puede destruir mi vida, mi ser y mi relación con Dios. Así es. Entonces, hablar sobre este tema es importante porque la cultura de hoy, la gente hoy cree que el alcohol es la salida, que el alcohol es la solución, que el alcohol, pero realmente es que el alcohol es un vicio y puede llevarte a la destrucción de hogares y a la destrucción de tu propia familia. Posiblemente tu raíz sea un desamor, tu raíz sea una traición, tu raíz sea un abandono, tu raíz sea la soledad, una tristeza profunda en el alma, sentirte fracasado, sentirte frustrado, sentirte que nadie te quiere, que nadie te ama, sentirte vacío, hueco, sentir que has conseguido mucho, pero sientes aún ese vacío en el corazón. Porque todo ser humano lo tiene. Hay unos que, como te digo, todos los fines de semana buscan llenar ese vacío con el alcohol. Otros lo buscan en la droga, otros lo buscan en la prostitución o en el adulterio. Pero al final siempre son vacíos del ser humano que solamente, escúchame bien, los puede llenar Dios. Y yo te hablaba al inicio de mi testimonio, de lo que pasó en mi vida. La carencia de un padre marcó mucho ese inicio de temprana edad en el alcohol. El creer que yo podía dominar mi vida, que ya yo tenía la capacidad de dominar el alcohol y que yo tenía la capacidad de manejarlo. Pero la realidad es que no. Eso lo maneja uno, eso lo domina uno. Tú aparentemente lo dominas, pero eso es falso. El alcohol siempre va a llevarte a un vacío, a un precipicio. Hay casos, sí, yo gracias a Dios pues nunca tuve esos casos así tan fuertes de maltrato, de golpes. Pero sí vi muchos casos de mis amigos, de personas muy cercanas que se transformaban con el alcohol. Profesionales, personas que tú decías, wow, esta persona es una borracha y una buena y sana. ¿Por qué? Porque tú no tienes control de tus emociones, no tienes control de tus sentimientos. Hay gente incluso que tiene relaciones sexuales con su mismo sexo en estado de embriaguez. Hay gente que incluso comete actos de adulterio, de fornicación, de inmoralidades, mentiras. O sea, eso te lleva a un estado total de que tú no tienes conciencia de ti mismo. Velado. Y te decía, en mi caso, gracias a Dios yo nunca caí así de problemas, de golpes bajos. Pero sí conocí muchos casos que personas perdieron su hogar, su familia, su matrimonio a causa del alcohol. Y en mi caso era un vacío que yo quería llenar. En mi caso era un vacío, un faltante que hacía por un padre, por sentirme solo, por sentir que mi papá no me amaba, por sentir que no estaba la compañía de una familia o del formato inicial de Dios que es la familia. Y eso me llevó desde muy joven, como te decía, desde mis 13 años, a estar tomando trago, a parrandear.
a durar 2, 3 días tomando, 4, 5 días tomando, creyendo que eso me alimentaba el alma, que eso iba a saciar el vacío de mi alma, pero la realidad fue que no. Y por muchos años fui esclavo del trago, por muchos años fui esclavo del alcoholismo, hasta ese día que te digo, ese 31 de mayo, en horas de la mañana, con un guayabo tremendo. Y le dije, Señor, mira, yo he escuchado tu palabra y yo no quiero seguir una vida que a ti no te agrade. Yo quiero realmente salir de esta prisión, yo quiero salir de esta esclavitud. Aparte, pues, la gente se gasta plata tomando trago. Hay gente que se puede gastar millones en una noche tomando la plata de la semana de su sueldo, se la pueden gastar en un bar o en una cantina, porque eso lo vemos todos los fines de semana aquí en Ocaña con algunos trabajadores, sobre todo de la mecánica o la construcción, que son personas que terminan que les pagan el sábado para irse a una cantina a beber y a gastarse todo lo que trabajaron durante una semana. Pero no es el propósito de Dios, no es el propósito de lo que Dios quiere. Entonces, si es tu caso, posiblemente tú me dices, bueno, yo soy cristiano, ya yo no tengo esos problemas, pero mi hijo sí, mi esposa sí, mi mejor amigo sí, mi esposo o amigos cercanos tienen ese problema. Esta palabra es para ellos. Siempre Dios está dispuesto a sacarte de ese hoyo profundo, porque para eso vino Cristo, para deshacer toda obra del diablo y para que tú no estés en prisiones espirituales. El alcoholismo es una prisión espiritual. El alcoholismo es algo que destruye tu vida internamente. El alcoholismo es una prisión donde aparentemente tú dominas eso, pero la realidad es que Él es el que te domina a ti. Así es. No es el diseño de Dios. Es un pecado. Porque y aún la palabra dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No entrarán a Él. Entonces no podemos decir, no, sí, uno se puede tomar sus traguitos, no, porque al final los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y triste uno no llegar al cielo por estar embriagándose o por estar haciendo la voluntad de uno y no la voluntad de nuestro Padre. Entonces, amigo que me escuchas, yo pasé por allí, yo sé lo que es estar en esos estados de embriaguez, en esos estados donde prácticamente pierdes hasta la conciencia, no sabes dónde estás parado, te gastas mucho dinero en eso, gastas tu vida en eso. Y quiero contarte algo de mi corazón. Mi padre fue alcohólico. Mi padre murió de cirrosis hepática. Y cuando yo hablaba con él estos temas, porque él intentó cambiar, pero esto lo dominó tanto, lo dominó muchísimo, que él nunca pudo salir de ese vicio. Aún en sus últimos días, él aún quería tomar trago, aún sabiendo que eso lo había matado, que eso lo había llevado a la tumba. Pero yo cuando hablaba con él y le preguntaba a la raíz, lo mismo: soledad, abandono, fracasos, tristezas, que lo llevaron a ese vicio, lo llevaron hasta ese punto de creer de que con eso él podía aliviar o podía sanar eso, pero la realidad es que no. El único que sana totalmente de una enfermedad es Cristo Jesús, sea el alcoholismo, sea la drogadicción, sea la pornografía, sea el adulterio, sea la fornicación, la adicción al sexo. El único que te puede arrancar eso es Cristo Jesús. Así es el único que nos puede llevar a la modificación de esas conductas, a realmente, así no podamos con nuestras fuerzas, a modificarlas, y que la cercanía con Él nos llena de ese valor, de esa fuerza, de esa fe, de todo lo que tenemos necesario para poder modificar esas condiciones, ese vicio que un día por el pecado nos dejamos arrastrar, que un día creyendo que era algo insignificante caímos, y que podemos salir de él. Claro que sí. Como que decía mi esposo en 1 Corintios 6, 9, 10, donde se advierte que los borrachos no heredarán el reino de Dios, igual que Apocalipsis, no entrarán en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ese estado en el que se encuentran, ese estado lo conlleva al pecado, a la maldad, a lo que no es lícito, a lo que no debemos hacer. Menos lo debemos hacer como cristianos, menos podemos pensar en eso, porque podemos ser piedra de tropiezo, como hablaba mi esposo, para otras personas. Y es allí, y a mi esposo se le olvidó algo que quiero aclarar y que quiero manifestar en esta mañana, porque todo lo que nosotros vivimos y por lo que nosotros pasamos y de lo que nosotros predicamos puede servir de ejemplo para que muchas personas que creen que esta ya no tiene salida, que no tienen oportunidades, crean que sí hay una nueva oportunidad, así como la hubo en este momento y lo manifestó mi esposo para él, lo puede haber para usted. Pero yo me acuerdo cuando mi esposo toma la decisión de no seguir más en el alcohol, él tenía muchas
botellas de Olpar en la casa, habían botellas muy finas por su posición, pues de estar de manager de esos cantantes vallenatos, pues traían cantidades de botellas y botellas caras y lo mismo que todos esos CD, todas esas cosas que eran bastante costosos. Pues mi esposo toma la decisión y llega al patio de la casa y empieza a reventar esa botella, a decir no más, señor, yo digo que no más, y toma una decisión. Y llega y revienta todas esas botellas carísimas por todos los millones que usted quiera, en todos esos regalos y en todas esas cosas que había comprado de botellas de Olpar y demás, costosísimas, igual que los CD, rompe todo eso. Tomó una decisión. En este momento, hermanos y amigos, la toma de decisión. Es la toma de decisión de entender que estoy con Cristo o estoy en el mundo. ¿Sigo a Cristo o sigo al mundo? ¿Realmente tengo una decisión y una determinación de cambiar? Sí. Esa debilidad es lo que te conlleva a no tener ese dominio propio para poder tomar una decisión un día de tu vida, y este puede ser tu día, de decir no más, hasta aquí llegué, estoy destruyendo mi familia y estoy buscando llenar ese vacío con el alcohol y voy a terminar más solo, voy a terminar quién sabe cómo, voy a tomar recluido de pronto en un ancianato porque ya no tengas hijos, no tengas mujer, no tengas nada porque la destruiste, porque pierdes las oportunidades de disfrutar con tu familia y de estar bien por estar en el alcohol, porque pierdes tu propia vida muchas veces por estar en el alcohol, porque no sabes lo que es la profundidad de esa situación, porque no acudes al que te la puede solucionar y el que de un momento, un instante te va a hacer reaccionar y te va a llevar a ese dominio propio, decir no puedo, no debo seguir en esta situación, debo entrar en esos caminos del Señor. Si no puedo con ella, no puedo más, no puedo con mi fuerza, sí puedo con las de Él, porque Él nos da nuevas fuerzas, porque Él nos sostiene en el momento de debilidad, porque si realmente hemos creído en Él, en su palabra, pastor y amigo, si aún estás en esta situación que puede ser piedra de tropiezo para los demás, tienes que modificarla, tienes que tomar una actitud de decir no más. Cuando yo tomo esa actitud no más, como tomé la decisión un día de seguir a Cristo, mi vida va a cambiar, esa situación puede cambiar, lo más hondo, lo que pueda traer, Él lo puede perdonar, Él me puede rescatar, Él me puede traer. Para eso vino Jesús, para decir que sí se puede, para mostrar las señales, las maravillas, los prodigios, para mirar que en Él todo es posible y tú puedes cambiar, hermano y amigo. Sal por ti, sal por tu familia, sal de esta situación que nos lleva a este estado de depresión, porque de eso venimos hablando, de esa depresión tan profunda del alma, del ser, adentro, que solo la puedes arraigar de ahí, te puede sacar de esa cárcel espiritual. Solo Dios, solo Él puede cumplir los propósitos en tu vida. Hemos llegado a la parte final esta mañana y bueno, sea Dios hablando a través de esta palabra, a través de nuestra vida, de tu testimonio, porque sé que muchos han salido de ahí, de ese lugar oscuro. Y si tú eres eso, recuerda que los borrachos pues no le darán el reino y que el deseo de Dios es sacarte de esa prisión. Y si tú eres o ya pasaste eso, comparte a otros tu testimonio, lo que Dios, de dónde te sacó Dios. A veces decimos, yo no quiero nada con los borrachos, pero de ahí te sacó Dios a ti, de ahí me sacó Dios a mí. Bueno, recordarte algo muy importante. Que en la obediencia está la bendición. Chao, chao. Próximo sábado, 8 de la mañana, hablemos de Dios.